La creatividad es una herramienta con la que todos nacemos, pero que sin embargo tenemos atrofiada. Yo siempre digo que es como los abdominales, todos nacemos con abdominales, pero a unos se les nota y a otros no. La diferencia está en que unos lo han practicado, unos y otros no lo practican, no lo utilizan. Entonces, a menudo tenemos la creatividad un poco dormida, un poco atrofiada, porque el sistema educativo nos ha ido limitando las opciones creativas. Entonces, la creatividad sería la función de asociar distintos conceptos, de mezclarlos, de combinarlos, buscando un pensamiento productivo. En vez de un pensamiento reproductivo, de repetición de patrones, poder generar nuevas ideas, nuevos conceptos originales y diferentes. El músculo que tenemos que trabajar para desarrollar la creatividad es nuestro cerebro. Es esa herramienta fascinante que es la que nos hace humanos y que tenemos entre las orejas, esa materia gris. Hay que entender unas bases de neurociencia sencillas de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se alimenta, de cómo tenemos un hemisferio izquierdo en el que reside el pensamiento lógico, verbal, analítico, y un hemisferio derecho en el que residen las emociones, las ilusiones, la pasión, la metáfora, la sinfonía, la música, la ilusión, el dinamismo, y cómo podemos interconectarlos y extraer lo mejor de cada uno de ellos. A menudo en nuestro día a día, nuestro mundo profesional nos exige resultados ciertos, seguros, medibles, predecibles, lineales, que son ejercicios de hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo, cuando entra en funcionamiento, secuestra al hemisferio derecho. Entendiendo estos mecanismos, vamos a poder crear los entornos adecuados, entornos profesionales, entornos personales, de desarrollo de la creatividad, de desarrollo de nuevas conexiones, de que ese ejercicio de absorber y asociar sea mucho más enriquecedor y mucho más productivo. Una forma muy ágil de empezar a lubricar la creatividad, de empezar a calentar los motores, es el ejercicio de las conexiones forzadas. Esto nos permite rápidamente el buscar asociaciones que a lo mejor no son obvias, y puede ser en la forma, puede ser en la función, puede ser en el color, puede ser en las emociones que asociamos. Y hoy hemos hecho un ejercicio muy intenso de cómo realidades en principio totalmente diferentes, como puede ser un bombero y una ballena, o un Ferrari y Los Ángeles de Charlie, y un pirata y un volcán, de repente tienen cosas en común. Es un ejercicio muy rápido para encontrar esas afinidades y ponerse en distintas perspectivas. A menudo, cuando nos ponemos en distintas perspectivas, vemos la realidad de una forma diferente. Y esto es algo que de forma individual cada uno puede realizar, incluso como un divertimento. Einstein nos decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Así que, ¿por qué no lo ponemos en práctica y nos divertimos mientras desarrollamos estas nuevas habilidades? Una forma de entender la creatividad precisamente es ver lo que los demás no ven y entender o interpretar o pensar distinto a lo que están pensando los demás al verlo. Para esto hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta mucho el mundo de las metáforas. El mundo de las metáforas, porque inmediatamente nos lleva a un territorio en el que, si esto fuera así, ¿cómo sería? Si nuestro problema, nuestro desafío, nuestra solución fuese un baile, o fuese un entretenimiento, o fuese un animal, ¿cómo sería? Es muy distinto si lo vemos como un perro, que será dócil y amigable, a lo vemos como un tigre, que será feroz y arriesgado. El mundo de la metáfora es uno muy útil. Hemos estado trabajando también los antílogos, hemos trabajado el lado reverso, el reverso tenebroso, el lado oscuro de las metáforas. Hemos estado haciendo un ejercicio de hackear nuestro cerebro, de cómo ver lo que los demás no ven, de cómo ver el vacío en las formas, de cómo en los logotipos y en las marcas a menudo hay mensajes subliminales muy potentes, a veces intencionados y a veces no intencionados. Entonces, cuando aprendemos a ver con el hemisferio derecho, a ver fuera de las líneas y a pensar fuera de la caja, te das cuenta que inmediatamente nuestro cerebro, nuestra percepción, nuestros ojos empiezan a ver estas cosas que los demás no ven y a asociarlas a contenidos distintos. Después de practicar la creatividad individual, el siguiente paso lógico es trabajar la inteligencia colectiva, la creatividad colectiva. Pensad que
que las ideas no se gastan por compartirlas, solamente crecen, solamente se hacen mejores. Si yo tengo una idea y tú tienes una idea y yo te doy la mía y tú me das la tuya, los dos tenemos dos ideas. Entonces, la forma más sencilla de una creatividad colectiva empieza por el brainstorming. Entonces, ya hay reglas muy sencillas que empiezan. La primera es no juzgar las ideas, no prejuzgarlas, porque la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas, múltiples ideas, y luego además poder recombinarlas. Cuando estamos muchas personas en la sala, y hoy hemos visto varios ejemplos entre todos los participantes en el seminario de Intras, que pueden combinar sus ideas, cómo sus ideas iban creciendo a medida que las iban combinando, las iban mezclando e iban llevándolas al siguiente nivel. Hemos aprendido a descartar los low-hanging fruits, los mangos bajos, las frutas que están al alcance de la mano, porque esas a menudo las podemos descartar porque es la siguiente, la segunda y la tercera idea es mucho más rica, mucho más elaborada y mucho más sofisticada que la anterior. Eso implica un clima de confianza, porque en el que podamos expresarnos libremente, y luego algunos pequeños trucos como el poder mágico del me gustaría. El me gustaría nos abre la mente a un futuro que puede ser imposible, que va mucho más allá del quiero, puedo o necesito, porque nadie puede cuestionarnos un me gustaría. A todos nos gustaría un mundo mejor, y con esas herramientas podemos empezar a diseñarlo. Es muy interesante separar, distinguir conceptualmente creatividad e innovación. Es posible la creatividad sin innovación y es posible la innovación sin creatividad. La creatividad es la chispa que inicia un proceso de innovación, pero si no tenemos todo el combustible necesario, esta creatividad no llega a ningún sitio. Hay que separar, distinguir que en el proceso de innovación, si vemos la innovación como un proceso, hay una fase inicial de ideación, hay una fase inicial de conceptualización, de identificar una necesidad, de generar múltiples alternativas, y esas ideas convertirlas en un proyecto, pasarlas a un prototipo, llevarlas a un mínimo producto viable, convertirlas en un producto y llevarlas al mercado. Ese es el proceso de innovación. En ese camino entre la idea, la necesidad, el proyecto, el prototipo y el producto final se mueren el 90 o el 95% de las ideas. Esa es la clave. La chispa sería la creatividad y luego todo el combustible necesario es la innovación. Hay una innovación muy adaptativa, muy evolutiva, que puede no necesitar demasiada creatividad porque básicamente supone seguir el market pool, aquello que nos pide el mercado, pero si queremos una innovación más disruptiva, una innovación mucho más extrema, mucho más radical, entonces sí que tenemos que utilizar un ejercicio de creatividad para diseñar un futuro distinto, para diseñar un futuro alternativo y luego ir haciendo que ocurra. El concepto de pensamiento divergente es casi un sinónimo de creatividad, supone la forma de pensar, de generar múltiples alternativas, múltiples ideas. En ese momento no se cuestionan las ideas, no se valoran. Ya llegará otro momento luego de hacer un pensamiento convergente, una primera fase de divergente, de generar muchas opciones, y luego llegará un proceso convergente de filtrado, de mejora, de selección, de descarte, de dejarlas para más adelante. Las ideas en sí no son ni buenas ni malas, depende del contexto y depende de lo que vayamos a hacer con ellas. Entonces, la fase de momento divergente supone el estímulo para generar múltiples ideas, cuanto más mejor, y luego ya veremos la forma de converger. El design fiction es un ejercicio muy interesante que cruza el mundo de la ciencia ficción con el mundo del diseño. Y básicamente consiste en diseñar soportes, en diseñar que puede ser películas, carteles, fotografías, catálogos, manuales de cosas que no existen, de cosas que nos gustaría que existieran. Cuando de repente estamos diseñando cómo va a ser el nuevo catálogo de mobiliario para el año 2030 o 2040, o estamos diseñando cómo van a ser cuáles son las noticias que van a contar los periódicos de República Dominicana del año 2035, hay un ejercicio de prospectiva, un ejercicio de proyección, pero sobre todo lo importante, y ese es el ejercicio más especulativo, pero luego al fijarlo en un contenido, al fijarlo en un soporte, nos lleva a estructurar, nos lleva a darle forma a esas ideas que si no se quedarían un poquito desdibujadas y hacerlas concreto, y es un ejercicio que permite abrir una reflexión, abrir una conversación, abrir una ideación sobre la factibilidad o no de esas ideas que quedan sustanciadas en un soporte físico.